Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual donde analizamos múltiples perspectivas sobre los fundamentos de nuestra civilización. Fíjate que si te pregunto qué sostiene realmente a nuestra sociedad contemporánea, pues probablemente pienses en, no sé, en nuestras leyes. O en las fronteras de los países, o quizá, simplemente, en Internet. Claro, es lo que nos viene a la mente a todos al principio, lo tangible o lo tecnológico moderno. Exacto. Pero imagina por un momento que entras en una inmensa biblioteca completamente a oscuras, armada únicamente con una pequeña linterna. A medida que iluminas el espacio, te das cuenta de que hay dos formas fundamentales de entender este inmenso archivo que llamamos humanidad. O sea, por un lado, podrías enfocarte en la infraestructura pura y dura, en los ladrillos, en el sistema de poleas, la tinta sobre el papel, digamos, el registro físico de los datos. Materia, bueno, por muy sólida que sea, es absolutamente inútil si no existe un sistema de catalogación, una estructura conceptual que divida las secciones y te diga en qué pasillo histórico te encuentras. Sin ese mapa mental, la biblioteca no es una civilización, es un caótico almacén de papel. Ya. Y esa tensión constante nos lleva a la pregunta central que estructurará nuestro programa de hoy. A ver, ¿qué mecanismo define y controla realmente el desarrollo de las sociedades humanas? ¿Es la invención de las tecnologías físicas y administrativas para almacenar información, como la escritura material? ¿O son las estructuras conceptuales y narrativas con las que dividimos el tiempo? Es decir, la periodización histórica. Para desgranar todo esto, nos apoyamos en el análisis de textos fundamentales. Por una parte, la exhaustiva historia de la escritura de Albertine Gaur. Y por otra, las reflexiones críticas sobre cómo construimos el tiempo histórico de Jacques Le Goff y Eric Hobsbawm. Como defensora de la primacía conceptual, mi postura aquí es que la estructuración del tiempo y la creación de épocas históricas son el motor principal con el que la humanidad otorga significado, psicología y dirección a su propia evolución. Y yo sostengo que la tecnología material de almacenamiento de información y la implacable administración burocrática son la verdadera base empírica. Es la infraestructura de los datos físicos la que permite la existencia misma del Estado y de la civilización. Pues vamos a entrar en materia. A ver, el mayor problema de la humanidad, surgido literalmente a la par de su consciencia, ha sido intentar domar el tiempo. Jacques Le Goff lo explica de una manera fascinante. Al principio de los tiempos, dependíamos de los calendarios solares y lunares para organizar la vida. Que era algo puramente biológico y pragmático. Totalmente. Esto era tremendamente práctico para saber cuándo sembrar el trigo o cuándo prepararse para el invierno. Pero esos ciclos repetitivos, aunque muy útiles para la agricultura, eran insuficientes para construir un propósito a largo plazo. La humanidad no puede ver el futuro. Así que su única forma de anclarse en la realidad, de saber hacia dónde va, es tener un control narrativo sobre su pasado. Y para ello tuvimos que inventar lo que hoy llamamos periodización. O sea, inventar fronteras imaginarias. Tuvimos que aprender a cortar la historia en rebanadas conceptuales. Cortar el tiempo. Suena casi a un truco de magia, ¿no? A intentar empaquetar lo inabarcable en cajitas para no volvernos locos. Más que un truco de magia, yo diría que es una arquitectura cognitiva indispensable. Para que quien nos escucha lo visualice, pensemos en cómo nos afectó el paso del año 1999 al 2000. Físicamente, en el planeta no cambió absolutamente nada de un segundo a otro. Ya, la Tierra siguió girando exactamente igual. Exactamente igual. Pero mentalmente, ese simple cambio de dígito, esa frontera conceptual, generó desde pánico tecnológico en los mercados hasta una euforia colectiva por entrar en un nuevo milenio. Ese es el poder de la periodización. Históricamente, pensemos en los grandes marcos judeocristianos. San Agustín no se limitó a contar años. Él dividió la historia en 6 periodos o edades, moldeadas a imagen de las 6 etapas de la vida humana. Desde la infancia hasta la vejez, si no recuerdo mal. Eso es, y el profeta Daniel impuso la visión de 4 grandes monarquías sucesivas. Claro, usaban la biología o las estaciones de la naturaleza como un molde para dar una falsa sensación de destino, una especie de cuento para tranquilizar a las masas. Pero no era una falsa sensación. Era el manual de instrucciones de la sociedad. Estas no eran simples etiquetas para que las debatieran un par de eruditos. Determinaban cómo la gente sentía, cómo concebía el progreso y, ojo, cómo se justificaban las guerras.
Sin estas divisiones temporales, y esto llega hasta nuestros días con el brillante concepto del siglo XX corto de Hobsbawm, los tratados, las crisis y los datos son solo ruido estático. Es la época la que le da sentido al dato, no al revés. Fíjate que hay un matiz muy importante aquí. Yo lo abordo desde un ángulo diferente, porque siento que tú empiezas construyendo la casa por el tejado de la filosofía. Yo prefiero descender a la tierra húmeda de Mesopotamia y a las escarpadas montañas de los Andes. A los cimientos físicos, claro. Exacto. Basándome en la obra de Albertine Gaur, te planteo que la fisicalidad de la información es el eje sobre el que gira absolutamente todo. La narrativa que tú defiendes es solo un subproducto del control material. Antes de que un monje tuviera el lujo de sentarse a teorizar sobre las 6 edades de San Agustín, el ser humano necesitaba coordinar la pura supervivencia. Ya, pero sobrevivir no es lo mismo que crear una civilización. Pero es el paso 1. Necesitaba gestionar el sistema de riego, contabilizar los sacos de grano excedentes y organizar el comercio con la ciudad vecina. Entiendo. Pero a ver, la mera contabilidad de sacos de grano no levanta una civilización con una identidad compartida. No genera una época. Cuidado, porque ahí está el quid de la cuestión. Sí lo hace. Porque toda escritura, en su esencia más pura y primitiva, no es literatura, es almacenamiento de información. Las sociedades no dan saltos evolutivos porque de repente un teólogo decide que han cambiado de era. ¿Y por qué avanzan entonces, según tu visión? Avanzan de manera tangible cuando la cantidad de datos que necesitan para sobrevivir supera la capacidad de su memoria biológica. ¿Cómo superan ese límite del cerebro humano? Pues mediante innovaciones tecnológicas y materiales. Hablamos de marcas de propiedad talladas en arcilla, de los quipus incas, esas complejas redes de cuerdas de lana con nudos precisos que dictaban los impuestos de un imperio de millones de personas. Sí, herramientas administrativas. O de las tarjas de deuda, las famosas tally sticks. La administración de estos bienes tangibles, el registro de quién debe qué a quién, es lo que realmente parió las estructuras centralizadas del Estado. La burocracia no nace de la angustia existencial por el tiempo, nace del imperativo de la propiedad. La civilización es en el fondo un inmenso disco duro físico. A ver, entiendo por qué sostienes esa postura. Y entiendo perfectamente la solidez de tu argumento materialista. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta usando tu propia analogía de la construcción. Tú mencionas los registros de deuda y la contabilidad como el alfa y el omega. Porque lo son. Empíricamente. Plano arquitectónico. Sin el plano, por muy bien cocidos que estén tus ladrillos, solo tienes una pila de escombros inconexos. Vamos a detenernos un segundo en ese ladrillo perfecto, porque creo que subestimas la ingeniería de la confianza. Gaur nos explica maravillosamente cómo funcionaba una simple tarja de madera. La tally stick inglesa no era un palo cualquiera. Ya tenía un sistema de verificación. Era el puto cimiento del sistema económico. Tomabas un palo de madera de avellano, le hacías muescas que representaban la cantidad de la deuda y luego, atención al mecanismo, lo partías por la mitad longitudinalmente, el deudor se quedaba con una mitad y el acreedor con la otra. Como la veta de la madera es única, como una huella dactilar, era matemáticamente imposible falsificar la otra. Es ingenioso, desde luego. Cuando se juntaban, encajaban a la perfección. Esto proporcionaba un recibo incorruptible. Y no hablamos de la prehistoria, ¿eh? La tesorería real inglesa usó este mecanismo físico ininterrumpidamente desde el año 1100 hasta 1826, casi hasta la máquina de vapor. La base innegable de la sociedad no es la filosofía del tiempo, es el contrato material, la propiedad y la deuda. Insisto, es un mecanismo ingenioso, sin duda, y reconozco su enorme valor empírico. Pero, ¿qué sentido tiene esa economía sin el marco macroeconómico que le da forma? Piensa en esos últimos años del uso de la tarja en Inglaterra, alrededor de 1826. El auge de la revolución industrial. Exacto. Ocurren precisamente durante lo que Eric Hobsbawm definió como el largo siglo XIX, que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Hobsbawm estructura este periodo masivo en 3 eras cruciales: la era de la Revolución, la era del capital y la era del imperio. Etiquetas puestas a posteriori, claro. Pero etiquetas necesarias. Esa tarja partida por la mitad en una aldea inglesa en 1826 solo adquiere verdadero significado histórico si la entiendes dentro de la era del capital.
Es el marco conceptual de Hobsbawm el que nos permite entender cómo esa pequeña transacción local de madera interactúa con la brutal expansión de la economía transnacional y la revolución industrial. Sin el plano maestro de la periodización, acumular recibos de madera durante 700 años no te explica por qué el mundo cambió tan radicalmente. Entiendo el atractivo literario de bautizar un siglo como la era del capital. Es un envoltorio bonito, la verdad. Pero el capital, la fuerza motriz real, operaba a través de esos registros físicos, de libros mayores y letras de cambio, no mediante títulos poéticos. Tú defiendes que tu marco temporal es el que da sentido global, pero la verdadera universalidad de la humanidad no radica en cómo un grupo de intelectuales occidentales nombra el tiempo, radica en cómo codificamos la información materialmente para coordinarnos. Ahí tengo que frenarte, porque el argumento de la universalidad juega totalmente a mi favor. Tú hablas de la codificación de datos como el gran unificador humano, pero si miramos la historia global, la verdadera coordinación mundial ha sido conceptual. ¿Conceptual? ¿En qué sentido? Fue la periodización occidental, específicamente el cálculo del monje Dionisio, el Exiguo, en el siglo VI, dividiendo la historia de la humanidad en un antes y un después de Cristo. Eso fue lo que finalmente logró sincronizar a nuestra especie a nivel mundial. ¿Sincronizar bajo un dogma, querrás decir? A pesar de sus raíces religiosas, y como bien señala Le Goff, a través de los procesos de mundialización, este sistema conceptual ha sido adoptado a nivel global. Las Naciones Unidas, las corporaciones internacionales, todos operamos bajo ese eje temporal hoy en día. Es un marco unificado de tiempo el que permite que hoy un ciudadano en Tokio y uno en Madrid puedan coordinar un tratado o agendar una videollamada. Lo lamento, pero es que simplemente no compro esa idea. Permíteme explicarte por qué. Ese calendario occidental no es un unificador orgánico, y el propio Le Goff, al que citas, reconoce sus profundas limitaciones. Es una imposición asimétrica de un modelo cultural específico de Occidente al resto del globo. En muchos sentidos, subyuga y fuerza a otras civilizaciones a amoldarse a un reloj que no es el suyo. Bueno, pero funciona como un estándar operativo. Ya, pero si realmente queremos hablar del lenguaje universal de la humanidad, el que unifica sin imponer religiones ni calendarios ajenos, tenemos que hablar de la escritura y la comunicación ideográfica. Espera. ¿Ideogramos? ¿Me estás diciendo que los dibujos nos unen más que el calendario gregoriano? Totalmente. Pensemos en el mecanismo que detalla Albert Ingaur. La escritura fonética, la que tú y yo estamos usando ahora mismo, tiene un defecto de fábrica brutal, y es que es esclava del lenguaje hablado. Depende de un idioma específico y de los caprichos de la ortografía. Si no hablas español, mis letras son simples manchas incomprensibles en un papel. Ya, claro, necesitas el traductor. Sin embargo, un ideograma funciona de forma radicalmente distinta. Pensemos en los caracteres chinos clásicos. Permitieron a un imperio burocrático centralizado gobernar a millones de personas que hablaban decenas de dialectos mutuamente inteligibles. ¿Cómo? Porque el símbolo transmite el concepto directamente al cerebro, saltándose por completo la barrera del sonido. Y para traerlo a la actualidad, las señales de tráfico internacionales. Si tú dibujas una cama con una cruz roja, un conductor noruego, un agricultor chino y un turista español saben instantáneamente que hay un hospital a 500 metros. Esa es la cumbre de la globalización. Es el almacenamiento visual y material de la información resolviendo un problema logístico masivo sin obligar a nadie a adoptar la cultura del otro. A ver, es un análisis brillante sobre la logística, te lo reconozco. Transmitir el concepto de un hospital o de un impuesto sin mediar palabra es enormemente eficiente. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Fíjate que sigues asumiendo que el desarrollo de la civilización es solo una cuestión de gestión de inventarios y logística. Porque es la base de todo. Yo lo planteo distinto. La civilización es fundamentalmente psicológica. La motivación humana, la creencia de si vamos hacia el desastre o hacia la utopía, depende enteramente de la época histórica en la que la sociedad cree estar inmersa. Espera. Psicología colectiva por encima de la infraestructura básica. Sin lugar a dudas. Vayamos a la Alta Edad Media. ¿Por qué el pensamiento europeo estuvo estancado en un pesimismo tan paralizante durante siglos? ¿Por falta de tecnología? No, fue por el peso de la concepción agustiniana de la sexta edad, que equivalía a la vejez humana.
Estaban absolutamente convencidos del concepto de mundus senescit, la idea de que el mundo envejece y se marchita. Esa periodización mental ahogó la innovación. Ya, un pesimismo autoimpuesto. Exacto. Y contrasta esto con el siglo XVIII. Voltaire toma las tijeras, recorta la historia ignorando selectivamente siglos enteros de oscurantismo y define 4 grandes eras de esplendor humano, culminando en su propia. Esa nueva estructura temporal inyectó a Europa la autoconfianza necesaria para la Ilustración. Y si nos vamos a la historia contemporánea, mira cómo Hobsbawm clasifica el periodo entre 1973 y 1991. La era del derrumbe. La psicología colectiva, las crisis existenciales de los gobiernos, están inexorablemente atadas a la época narrativa que habitan. La mente humana requiere ese marco argumental para decidir si construye o si simplemente se rinde. A ver, es un argumento fascinante. El impacto psicológico es innegable, te lo concedo. Pero, ¿has considerado que esos grandes colapsos o esos renacimientos que narran Voltaire o Hobsbawm son en realidad ecos retrasados de cambios muy tangibles en la tecnología de la información? ¿A qué te refieres exactamente con ecos retrasados? A que la infraestructura va siempre por delante de la filosofía. Gauzario nos demuestra de forma muy clara que cuando un imperio no puede gestionar la transferencia de propiedad ni sus excedentes por una limitación técnica en su escritura o contabilidad, el sistema entero colapsa. Lo que a los ojos de un filósofo es una, entre comillas, decadencia moral, suele ser simplemente un fallo catastrófico en la capacidad técnica para procesar datos empíricos. Ya, o sea, lo reduces a un fallo del sistema. Es que lo es. Y sobre ese ejemplo tan concreto que das de la era del derrumbe de Hobsbawm entre los años 70 y 90, pues no es casualidad. Si revisamos el prefacio de Garr, ella señala que esa es la época exacta del estallido de la tecnología de la información, la irrupción masiva de los ordenadores. Madre mía, me cuesta creer que reduzcas la caída de las grandes ideologías del siglo XX, el colapso del bloque soviético y las crisis del estado del bienestar a un mero salto en la informática. No lo reduzco, lo explico desde su mecanismo subyacente. La transformación radical de esas décadas no ocurrió porque el espíritu de la época sufriera una crisis de fe existencial. Ocurrió porque pasamos de almacenar información en archiveros de metal, en toneladas de papel burocrático y en la memoria limitada de los funcionarios, a codificarla en memorias magnéticas, impulsos electrónicos y servidores interconectados. Vale, el medio cambió. Claro. Mientras los historiadores se llevaban las manos a la cabeza escribiendo sobre el derrumbe de la democracia frente al mercado libre, los ingenieros estaban cambiando los cimientos de la civilización. El Estado-nación tradicional perdió el control porque el capital transnacional y las redes de telecomunicaciones superaron su capacidad física para auditar sus fronteras. Una vez más, es la tecnología del almacenamiento de datos la que dicta la estructura social. La etiqueta dramática de la era del derrumbe llega a posteriori, cuando los historiadores intentan entender lo que los cables de cobre y los procesadores ya han dinamitado. Bueno, entonces, desde tu prisma materialista, los historiadores simplemente van corriendo detrás de los ingenieros y los contables, ¿no? Tratando de ponerles etiquetas poéticas a edificios que ellos ya han construido. Es una visión, provocadora. Pero permíteme sintetizar nuestra discusión desde mi perspectiva. Viendo que el ser humano se eleva por encima de la simple biología y la mera contabilidad de inventario, precisamente porque tenemos la necesidad vital de dotar de significado al tiempo. Reducir la civilización a nuestras tarjas de madera o a nuestros servidores magnéticos es amputar la mitad de la experiencia humana. Necesitamos sentido. Cortar la historia en rebanadas conceptuales, crear épocas y fronteras temporales, como nos enseñan Le Goff y Hobsbawm, es el único prisma que nos permite entender procesos invisibles como la mundialización. Es lo que nos permite procesar colectivamente el trauma de las guerras y encontrar la inspiración narrativa para crear nuestros propios renacimientos. Sin mapas como el largo siglo XIX, estaríamos completamente ciegos ante las corrientes tectónicas que nos han traído hasta aquí. Ya. Y como cierre desde mi orilla, yo acepto sin problemas que la narrativa histórica es un mecanismo de adaptación psicológico fantástico. Ayuda a nuestro cerebro primitivo a lidiar con nuestra existencia finita, claro. Pero hay una regla de oro.
No debemos confundir el mapa con el territorio. La columna vertebral absolutamente innegable de cualquier imperio, desde las llanuras polvorientas de Mesopotamia hasta la telaraña digital en la que habitamos hoy, radica en su capacidad tecnológica pura y dura. La infraestructura otra vez. Siempre. Ya sean marcas cuneiformes en una tabla de arcilla fresca, nudos en los Andes, muescas en un palo de avellano inglés o teraflops en un centro de datos. El Estado y la sociedad existen porque hemos logrado externalizar nuestra memoria. Somos civilización porque almacenamos información fuera de nuestro propio cuerpo. Si quitamos la tecnología material, sencillamente no hay historia que los filósofos puedan periodizar. Bueno, a pesar de esta distancia enorme entre nosotros, tú defendiendo la primacía de la materia y yo la del marco conceptual, creo que al analizar de cerca a Gore y a Legoff hay un hilo del que podemos tirar y que, fíjate, nos une. Se hace evidente que ambas herramientas maravillosas, tanto la invención tecnológica de la escritura como la sofisticada abstracción de dividir la historia humana, nacen exactamente de la misma raíz, del mismo pánico humano y existencial. Sí, del terror cerval al olvido. Exactamente. El miedo paralizante al olvido y nuestra repugnancia instintiva hacia el caos, ya sea clavando un hito de piedra en la tierra para delimitar de quién es un campo o declarando en un libro el inicio oficial de la Edad Moderna, el ser humano lucha a la desesperada por imprimir su marca de orden contra la entropía natural del universo. Es la misma pulsión, sin duda alguna. Diseñamos algoritmos de almacenamiento y redactamos grandes divisiones históricas simplemente porque el abismo de un tiempo sin registrar nos resulta insoportable. Necesitamos dejar constancia de que estuvimos aquí y de lo que fuimos dueños. Pues con esta reflexión sobre nuestro afán de permanencia, nos dirigimos a nuestra audiencia. La próxima vez que firmen la montaña de papeles de un contrato hipotetario o cuando levanten una copa a medianoche para celebrar el cambio a una nueva década, deténganse un momento a pensar. ¿Qué están haciendo realmente? ¿Están asegurando y administrando sus recursos materiales para garantizar su supervivencia? ¿O están tratando de escribir su propia narrativa, otorgándole un sentido y un clímax al fluir imparable del tiempo? Es una gran pregunta. Como siempre, los temas que hemos tocado apenas arañan la superficie de los textos originales. Recomendamos muchísimo a quienes nos escuchan que vuelvan a los libros de Albert Ingaur, Jacques Legoff y Eric Hobsbawm. Hay infinidad de matices apasionantes sobre cómo las herramientas físicas y las ideas temporales han esculpido la antropología moderna. Nosotros tampoco. Para despedirnos, les invitamos a volver mentalmente a esa inmensa biblioteca a oscuras con la que abrimos el programa. Ahora que tienen la linterna en sus manos y han escuchado ambas perspectivas, ¿hacia dónde apuntarán la luz? ¿Iluminarán los sólidos cimientos de estanterías y datos que evitan que el edificio se derrumbe? ¿O preferirán iluminar los mapas y carteles de las épocas que dan sentido a cada pasillo de la historia humana? La elección de qué es lo que realmente nos define como civilización queda completamente en sus manos. Hasta la próxima.